Ok, entonces vamos ahorita con la segunda parte. Ya estoy presente. ¿Están viendo la imagen? ¿Ven la diapositiva o no? Sí, Ok. Ok, la segunda parte de la clase es ya lo que es la toxoplasmosis, sus manifestaciones clínicas y cuadros clínicos. Eh, Les cuento. Toxoplasmosis es un poquito complicada porque al igual que muchas de las otras enfermedades que han visto hasta ahorita, pues va a tener múltiples cuadros clínicos que se los acabo de mencionar todos. Ahora los vamos a ver, ir viendo uno por uno. Entonces, vamos con la toxoplasmosis puede ser adquirida o por reactivación. ¿Ok? Adquirida es lo que definimos, puede ser en un hospedador inmunocompetente o en un hospedador inmunosuprimido. ¿Ok? Como lo ven acá. Después tenemos la toxoplasmosis. Esto me va a dar una toxoplasmosis aguda generalizada. Después tengo las que son a predominio ocular, que vendrían a ser una toxoplasmosis ocular, que la llamamos sí, una toxoplasmosis ocular, que puede ser adquirida o congénita. Vamos a tener eh, la toxoplasmosis congénita, que es el cuadro clínico que ocurre cuando la transmisión es durante el embarazo, y esa mujer embarazada tiene que tener un cuadro agudo de toxoplasmosis, es decir, una toxoplasmosis adquirida durante, toxoplasmosis aguda adquirida durante el embarazo para que pueda haber una toxoplasmosis congénita. Cuando los hospedadores inmunocompetentes, cualquier ser humano que no tenga ningún tipo de inmunosupresión, el 10 a 20% suele ser asintomático, ¿ok? Em, el porcentaje de sintomáticos es más común en pacientes del sureste asiático. En Surinam y en Guayana Francesa, la infección por cepas atípicas suelen tener desenlaces fatales. La toxoplasmosis aguda adquirida, que yo la llamo toxoplasmosis aguda generalizada para que entiendan el cuadro clínico, se caracteriza por ser linfadenopatías cervicales posteriores, indoloras, es decir, no duelen, no son supurativas y suelen tener menos de 3 centímetros de diámetro los ganglios, ¿ok? El paciente tiene un síndrome febril prolongado porque la toxoplasmosis puede durar aproximadamente, ¿se acuerdan que les comenté que la fase crónica, o sea, la fase aguda termina cuando aparece la inmunidad celular? Y ese tiempo, el tiempo que transcurre normalmente para cualquier ser humano cuando genera una respuesta de tipo TH1 es aproximadamente 1 o 2 meses, ¿ok? Entonces es un síndrome febril prolongado porque el paciente puede tener fiebre por 1 o 2 meses. Se acompaña de malestar general, puede haber sudoración nocturnas, el paciente normalmente se queja de mialgias y artralgias, podría haber odinofagia también. Acuérdense que dijimos que esta era una enfermedad que afectaba todas las células nucleadas. Produce un rash maculopapular, el paciente puede además tener hepatomegalia y esplenomegalia por invasión directa del parásito, puede haber diarrea porque también es un parásito que va a invadir enterocitos y normalmente cuando hacemos una hematología completa, lo que conseguimos en sangre va a ser linfocitos atípicos en una cantidad menor de 10%, pero cualquier cosa que esté, los linfocitos atípicos nunca deben estar en la fórmula leucocitaria, ¿ok? Y se confunde con mononucleosis infecciosa porque el cuadro es muy similar. Después tenemos esa forma, perdón, esa es la clínica característica. Entonces, lo que quiero que resalten de aquí es que un paciente con un síndrome febril prolongado, con linfadenopatías y rash, que es lo principal, pero también las mialgias y las artralgias y la hepatosplenomegalia, son sugestivas de toxoplasmosis aguda generalizada. Después tenemos, ocasionalmente esa toxoplasmosis aguda se puede acompañar de corioretinitis, no siempre, es esporádica o epidémica, y que tenemos además que esos cuadros agudos, a veces si
Si el inóculo fue muy grande, puedo llegar a tener formas agresivas con diseminaciones a todos los órganos y el paciente puede morir por miocarditis, por neumonitis, por encefalitis, puede haber también polimiositis y en niños podría ocurrir síndrome nefrótico, ¿ok? Tanto por deposición de inmunocomplejos como por la invasión directa del parásito. Y todas estas complicaciones que estamos viendo aquí, debería estar también hepatitis y esplenitis, que son partes de los cuadros severos, pueden llevar el paciente a la muerte. ¿Ok? Excepto la polimiositis. Polimiositis. El pronóstico en la toxoplasmosis adquirida, en la aguda generalizada, suele ser benigna y autolimitada, porque acuérdense que cuando aparece la inmunidad celular, la enfermedad desaparece. Los síntomas persisten por algunos meses, no más de 12, eso que produce la larga fatiga crónica, igual que la mononucleosis, y 3 a 7% de todas las linfadenopatías con significancia clínica suelen ser debidas a toxoplasmosis. Eh, Esas linfadenopatías fluctúan a lo largo de meses, o sea, no desaparecen tan rápidamente. Acuérdense que dijimos que la infección se va a quedar latente aunque no haya síntomas, aunque cuando pasamos a fase crónica. Eh, en el caso de la reactivación, o sea, un paciente que tuvo una toxoplasmosis adquirida, solamente puede tener reactivación aquel paciente que en años anteriores tuvo una toxoplasmosis aguda generalizada que puede haber sido asintomática o sintomática. ¿Ok? Pasó a fase infecciosa crónica y en esa fase crónica es cuando el paciente, en esa fase de infección crónica, no enfermedad, porque es asintomático. Si el paciente pierde su inmunidad mediada por células T, o sea, su inmunidad de tipo TH1, por diferentes causas, puede ser porque es un paciente neoplásico con alguna neoplasia hematológica, puede ser porque es un receptor de un trasplante de órgano y está recibiendo esteroides para mantenerlo inmunosuprimido y pierde entonces su capacidad de generar una respuesta celular, o es un paciente VIH positivo que sus CD4 bajaron por debajo de 200 y cayó en SIDA, o como dijimos antes, tratamiento esteroideo o inmunomodulador donde el paciente pierde las defensas. Esos pacientes que ya estaban en una infección crónica latente, que no producía absolutamente nada, es decir, el paciente vive con sus quistes tisulares, pero no produce absolutamente nada. Esos pacientes, lo que les ocurre es que pierden la inmunidad celular y se reactivan los bradizoitos, convirtiéndose en taquizoitos, y comienza nuevamente una reproducción rápida. Eh, en el receptor de órganos puede ocurrir varias cosas. Uno, que el órgano que le están trasplantando, por ejemplo, si el donante, el que está, es IgG positivo, significa que tiene una infección crónica para T. gondii, ¿ok? Si yo le doy un órgano que tenga quistes tisulares con bradizoíto a un receptor que nunca en su vida ha tenido toxoplasma gondii, ese paciente va a hacer una toxoplasmosis diseminada, ¿ok? Y pues por supuesto porque no tiene defensas contra ese parásito y además de eso para poder recibir el órgano tiene que ser inmunosuprimido. Y entonces pues va a ser una toxoplasmosis generalizada severa. Si la toxoplasmosis diseminada en pacientes trasplantados, aquí es cuando ya lo dijimos, como este cuadro que acabamos de hablar, el trasplante puede ser un trasplante de corazón y pulmón, de riñón, de hígado, hígado y páncreas o de médula ósea, que es más raro que ocurra de esa manera. Simula un rechazo agudo del órgano que se le trasplantó. El paciente hace un síndrome febril prolongado, pero que empieza desde temprano. O sea que si se detecta la fiebre la primera semana, pues bueno, va a ser fiebre y punto. Y el paciente hace o neumonitis o meningoencefalitis o una falla multiorgánica o corioretinitis o retinocoroiditis. ¿Ok? Que sería lo menos grave de todos. Este, pero para que sea retinocoroiditis tendría que ser que le trasplantaron un ojo, que no creo. Ok. Si
todo paciente que vaya tanto al donante como al receptor se le debe hacer serologías, es decir, debe hacer pruebas inmunológicas para detectar anticuerpos anti-Tegondi. Cualquier persona que tenga IgG contra Tegondi no debe ser donante. ¿Ok? La mortalidad de la enfermedad diseminada en trasplantados es de 100% si no se trata. Y por eso es tan importante la profilaxis anti-Tegondi posterior previa y posterior al trasplante. La toxoplasmosis por reactivación o recrudescencia en un receptor, es decir, el donante no tenía toxoplasmosis, pero el que está recibiendo el órgano sí. ¿Qué va a ocurrir? Que a ese paciente que le van a estar dando el órgano también lo tienen que inmunosuprimir para que no rechace el órgano y ocurre una reactivación, pero esa reactivación ya no es diseminada como la anterior, sino que va a ser una reactivación focal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que se está reactivando son sus propios quistes tisulares. ¿Ok? Y esos quistes tisulares van a estar en un solo órgano. Entonces, pues la presentación clínica va a ser o una encefalitis, o una neumonitis, o una corioretinitis. Igualito que en el caso, eso es para esto también, para el trasplante de órganos, ¿ok? Porque es un solo órgano el que se está afectando. Ahora vamos a hablar de esta misma reactivación, pero en pacientes VIH, SIDA, ¿ok? Pues tienen que tener SIDA para que pueda ocurrir. En el paciente VIH-SIDA puede haber dos cuadros. Puede ser una primoinfección, que no importa si el paciente está o no inmunosuprimido, es decir, puede ser VIH o puede ser VIH-Sida. Si su primoinfección, es decir, la primera vez que se infecta y se expone al parásito, lo que va a ocurrir es una forma diseminada que la llamamos, pues como dijimos antes, toxoplasmosis aguda generalizada. Que evidentemente, pues si el paciente está en SIDA, va a ser tiene más probabilidades de que haya muerte porque va a haber no va a haber una respuesta celular que impida la multiplicación del parásito. Y si yo no impido la multiplicación del parásito, ese es un paciente que va a tener riesgo de morirse por todas las complicaciones de las que hablamos: miocarditis, neumonitis, meningoencefalitis, todas esas cosas de las células, de los lugares donde haya invadido, al ser una primoinfección en donde no hay una respuesta celular adecuada. Después tengo la segunda forma de presentación, que va a ser un paciente que se infectó previamente antes de que le diera VIH-Sida, antes de que le diera SIDA por lo menos, puede haber sido VIH. Sobrevivió a su fase aguda, pasó a una infección crónica, pero en el tiempo sus CD4 empezaron a bajar y a bajar y a bajar y llegaron a menos de 200, probablemente llegaron a 50, y cuando el paciente tiene 50 células T CD4 positivas, se reactivan los bradizoitos, se convierten en taquizoitos donde ellos estén latentes y me va a producir un cuadro que puede ser o una encefalitis, o una neumonitis, o una corioretinitis. No se producen las tres, se produce una de las tres, ¿ok? Porque es una reactivación focal. Entonces el paciente va a tener encefalitis, neumonitis o corioretinitis, que son las tres manifestaciones clínicas más comunes de la reactivación o recrudescencia. Esta reactivación, esta toxoplasmosis por recrudescencia, es la forma más común en pacientes VIH-Sida. Esos son pacientes que tienen IgG positiva para Tegondi porque ellos ya estaban infectados. Normalmente las lesiones, como dijimos, son focales y el inicio suele ser subagudo. El más común es que sea una encefalitis y produce entonces un déficit neurológico focal en 60-90% de los pacientes. Lo más común es una hemiparesia o una afasia o disfasia. Las lesiones en el tallo encefálico producen afectación de nervios craneales, pero también pueden llevar al paciente a letargo y coma. Si se afecta el tallo encefálico, porque estaríamos alterando las funciones vitales del paciente. Esa encefalitis o toxoplasmosis cerebral de pacientes con SIDA, el inicio suele ser abrupto, con convulsiones. La otra presentación es que el inicio sea más bien abrupto, con convulsiones y hemorragia intraparenquimatosa, ocurre en un 15 a 25% de los pacientes. En algunos pacientes predominan alteraciones neuropsiquiátricas y en otros encefalitis difusa, en donde se ve un ataque cerebral normal o atrofia cortical o afectación de médula espinal si la presentación fue o la reactivación ocurrió a nivel de médula espinal.
Si vemos las neuroimágenes, o sea, cuando hacemos la TAC o la resonancia, vemos lesiones cerebrales que pueden ser múltiples o bilaterales en la unión córtico-subcortical que suelen afectar los núcleos de la base y con menos frecuencia lesiones únicas solitarias a nivel del sistema nervioso central. Que lo ven aquí, si estuvieran, ella hacía sus presentaciones, aquí ven una lesión ocupante de espacios, ahorita les pongo unas imágenes más adelante. Entonces, esas tomografías, en el 70-80% ocurren, como dijimos, múltiples lesiones cerebrales que son hipodensas con realce en anillo. Cuando le colocamos contraste, se subestima el número de lesiones aún con la administración de contraste, es decir, que algunos ni siquiera se ven, pero están ahí porque acuérdense que se van a reactivar todos los quistes tisulares que estén por ahí. Mejoría en el 90% de los pacientes 2 o 3 semanas posterior después de darles el tratamiento, ¿ok? Y la resolución total tarda hasta 6 a 12 meses en que el paciente se recupere. Estas son las fotos. Esta es una tomografía donde vemos esto que está acá, vendría a ser la reactivación, una lesión ocupante de espacio que alrededor de ella hay un enlace, un realce en anillo, que es el edema que está ocurriendo por la necrosis focal, por la reactivación de los taquizoitos, o sea, los braizoitos que se volvieron taquizoitos y comienza una reacción inmune contra ellos. Es más sensible la TAC, sobre todo si se utiliza gadolinio como contraste. Las lesiones múltiples con realce en anillo alrededor de una zona de edema en la secuencia de un. Puede haber múltiples lesiones, como las ven acá en esta que está aquí. Fíjense que aquí hay, todo esto blanco son reactivación. ¿Ok? En una resonancia magnética nuclear, que es mucho más sensible que una tomografía. A ver, si utilizamos contraste, fíjense aquí está el cerebelo y el contraste me permite ver el edema además de la lesión. El principal diagnóstico diferencial de una toxoplasmosis cerebral por reactivación, de la encefalitis por toxoplasmosis cerebral, vendría a ser un linfoma primario del sistema nervioso central, que es una lesión ocupante de espacio. O las metástasis también podría ser. También debe considerarse, por ejemplo, neurochagas, porque acuérdense que hablamos de que en el Chagas en inmunosuprimidos también se podían producir lesiones a nivel del sistema nervioso central, como una meningoencefalitis. El líquido cefalorraquídeo de ese paciente va a ser inespecífico con pleocitosis mononuclear, es decir, aumento de las células mononucleares, hiperproteinorraquia leve o moderada, aumento de las proteínas en líquido cefalorraquídeo. Fíjense que cuando uno dice el término raquia significa líquido cefalorraquídeo. Y bueno, y si le hacemos pruebas inmunológicas, vamos a conseguir que ese paciente en el líquido cefalorraquídeo va a tener inmunoglobulina G positiva e inmunoglobulina M positiva. Y si le hiciéramos PCR, pues el PCR también me va a dar positivo para Toxoplasma gondii. La segunda presentación clínica más común en pacientes con reactivación por toxoplasmosis va a ser una neumonitis, principalmente en pacientes con SIDA avanzado, como dijimos, con un CD4 por debajo de 50, con un síndrome febril prolongado, tos y disnea, sería la clínica en ese paciente, que tiene una alta mortalidad, 35%, incluso si le damos tratamiento. Esto sería una neumonitis por Tegondi, lo que ven aquí del lado derecho, una neumonitis difusa en ambos campos pulmonares. El diagnóstico diferencial en el caso de un paciente VIH, pues evidentemente va a ser neumocistis girovenchi. La corioretinitis, que dijimos que era el tercer cuadro posible en estos pacientes, es infrecuente en pacientes con SIDA. Se produce dolor, está a nivel de la mácula, afectando mácula. Son lesiones necrotizantes multifocales que pueden o no ser bilaterales, afectan el humor vítreo y comprometen pocas veces el nervio óptico, pero podría ocurrir. Y rara vez ocurre como una manifestación clínica adicional a la encefalitis por reactivación de estos pacientes. Aquí vemos las lesiones de corioretinitis activa en un paciente. O sea, esto es el disco óptico, esto que estamos viendo por acá, y esto que está acá son las lesiones a nivel de coroides y retinas. Ahora vamos con
la toxoplasmosis ocular en inmunocompetentes, ¿ok? Ya ahorita dejamos atrás a los inmunosuprimidos y tenemos que el paciente inmunocompetente puede tener la toxoplasmosis ocular puede ocurrir como primoinfección o como reactivación de quistes tisulares que hayan estado que se hayan quedado latentes en el ojo, ¿ok? Esa toxoplasmosis ocular puede ser congénita o adquirida. Congénita, cuando se adquiere durante el embarazo, o sea, la madre se infecta en forma aguda durante el embarazo y transfiere los taquizoitos al feto y esos taquizoitos se quedan latentes en el tejido ocular del paciente. Tiene que haber sido la infección tardíamente en el embarazo. O se manifiesta en forma aguda apenas el niño nace, que vendría a ser entonces haber ocurrido en la primera parte del embarazo, en el primer trimestre del embarazo, primero o segundo, y que ocurra entonces una toxoplasmosis ocular aguda. Cuando se adquiere postnatal, puedo tener una corioretinitis que puede ser aguda, pero también puede permanecer latente y reactivarse en el futuro. Y que ocurra entonces una toxoplasmosis ocular adquirida. ¿Por qué se reactiva toxoplasmosis ocular en un inmunocompetente? Porque se rompen los quistes tisulares, se liberan los organismos viables y se va produciendo una necrosis e inflamación que cuando se va sumando y sumando y sumando, pues me va a producir daño local que no es reversible y que a la larga me produzca esta clínica. No se sabe exactamente por qué se reactivan y por qué termina produciendo lesiones a largo plazo. ¿Ok? Fíjense que cuando una persona se infecta, la corioretinitis puede manifestarse hasta 15 años después de haberse infectado el paciente. ¿Ok? Y eso es lo que quiere decir con esta reactivación de toxoplasmosis ocular en un paciente que no tiene que ser inmunosuprimido, puede ser inmunocompetente. Ante un paciente con corioretinitis por toxoplasma gondii, ¿cómo sabemos si es por recrudescencia o si es congénito? Agudo, adquirida, postnatal. La toxoplasmosis ocular congénita normalmente es severa, incluso cuando ocurre por reactivación posterior. Ocurre en la segunda o tercera década de la vida, o sea, entre los 20 y los 30 años, rara vez después de los 40. Suele ser bilateral, es decir, afecta ambos ojos, produce cicatrices retinianas previas con compromiso macular. Las congénitas suelen afectar más la mácula, 2/3, o sea, 2/3 de los casos congénitos siempre la lesión está ubicada a nivel de la mácula. La toxoplasmosis ocular congénita deja una gran cicatriz macular, esto que ustedes están viendo aquí, con gran necrosis. Mientras que la toxoplasmosis ocular congénita reactivada, es lo que están viendo acá, es un foco de reactivación pequeño, donde no está afectada la mácula. Toxoplasmosis ocular aguda en la cuarta o sexta década de la vida, cuando ocurre en ese momento, suele ser adquirida, es unilateral, sin afectación macular ni cicatrices retinianas. La toxoplasmosis ocular adquirida en un hospedador inmunocompetente se vería de esta forma. Fíjense que entonces tienen una lesión, pero la lesión tiende a ser más pequeña y con menos necrosis, pero igual no es que no ocurra. Estamos viendo una corioretinitis que sí tiene igual necrosis. Entonces, fíjense, la toxoplasmosis ocular en un paciente con SIDA no hay respuesta celular, o sea que se forma exudados blandos y afectación del vitrio, pero hay menor cantidad de necrosis. En la toxoplasmosis ocular congénita tiende a ser muy necrotizante y afectar la mácula, mientras que en la adquirida suele ser en inmunocompetente y no produce tanta necrosis como la congénita. Ahora vamos a hablar de lo que es la toxoplasmosis en el embarazo. ¿Ok? La toxoplasmosis en el embarazo suele ser asintomática. ¿Ok? O la paciente podría quejarse de síntomas como lo que uno diría flu-like, o sea, una gripecita. ¿Ok? Raramente ocurre toxoplasmosis en el embarazo que haya transmisión al feto
en pacientes con recrudescencia. No significa que no pueda ocurrir, pero en teoría, mientras haya una respuesta humoral, no debería haber transmisión de taquizoitos de la madre al feto. Entonces, vamos a ver. La toxoplasmosis congénita tiene 5 formas de presentación. Uno, bueno, esto ya estamos hablando de cómo afecta cuando la madre se infecta y hay transmisión al feto, se puede presentar de 5 formas posibles en ese feto. Puede haber anormalidades en el ultrasonido o conseguir una PCR positiva para T. gondii en líquido amniótico. ¿Ok? Puede haber enfermedad neonatal, es decir, que durante el embarazo no se notó nada y cuando nace el paciente empieza a tener una enfermedad en el neonato, o sea, empieza a desarrollarse posterior al nacimiento. Puede haber una enfermedad leve a severa en los primeros meses de vida. Puede haber secuelas o recrudescencias de una infección no diagnosticada durante la infancia o adolescencia y que se presente entonces más tardíamente, pero no porque no estuviera, sino porque el paciente nunca lo diagnosticaron o que sea una infección subclínica. ¿Ok? Durante el embarazo puede haber vamos a ver esto que está acá, que no es exactamente como ocurre, pero digamos que lo que nos interesa es entender el principio. La paciente embarazada se puede infectar con toxoplasmosis en el primer trimestre, en el segundo trimestre o en el tercer trimestre. Si la transmisión ocurre en el primer trimestre, las probabilidades de transmisión, es decir, perdón, si la infección aguda de la madre ocurre durante el primer trimestre, es poco probable que haya transmisión al feto. ¿Ok? Es decir, si lo pusiéramos en porcentajes como el equivalente, hay un 30% de probabilidades de que haya transmisión al feto, 25-30%. Sin embargo, si ocurre en ese 25%, ese 30%, la severidad va a ser muy grande para el feto. ¿Ok? Y ya les voy a explicar qué significa que la severidad sea muy grande. En el segundo trimestre, las probabilidades de transmisión son aproximadamente 50%, es decir, que hay una probabilidad de transmisión relativamente alta y la severidad también va a ser alta. ¿Ok? Relativamente alta. Y en el tercer trimestre, si la mujer se infectó de forma aguda en el tercer trimestre lo que va a ocurrir es altas probabilidades de que haya transmisión, 75% de probabilidades de que haya transmisión de la madre al feto, pero la severidad va a ser poca. ¿Ok? ¿Por qué? La severidad es proporcional al tiempo de evolución de la infección en el feto. ¿Se acuerdan que dijimos que para que una persona pasase en una infección aguda en una infección por toxoplasma de fase aguda a fase crónica, necesitamos que haya una inmunidad celular? ¿Ok? Si no hay inmunidad celular, los taquizoitos no paran de reproducirse. Y el principal daño de la toxoplasmosis, que produce Toxoplasma gondii, es necrosis focal por ruptura de las células infectadas. ¿Ok? Más la respuesta inmune contra células parasitadas y no parasitadas en donde estén esos focos de infección. ¿Ok? Entonces, en el caso de una infección aguda de toxoplasma en la madre, lo que va a ocurrir es transmisión de taquizoitos por la placenta hacia el feto y esos taquizoitos van a invadir todas las células nucleadas del feto. ¿Qué significa eso? Que la infección va a ser generalizada. Y no solamente va a ser generalizada, sino que además, al principio, luego va a haber va a haber inmunoglobulina G de la madre que va a impedir la diseminación, pero no va a haber inmunidad celular. ¿Qué ocurre? Lo que va a ocurrir es que el parásito, si la madre se infectó en el primer trimestre, el parásito se va a reproducir constantemente durante los 9 meses del embarazo. ¿Ok? Entonces, si se infectó en el primer mes, pues va a pasar 8 meses de reproducción de taquizoitos. Si se infectó en el quinto mes, van a ocurrir 4 meses de reproducción de taquizoitos. Si se infectó en el mes 8, va a haber un mes de reproducción del taquizoito. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? La severidad es proporcional
la severidad de la infección de toxoplasmosis congénita en el feto va a ser a predominio del sistema nervioso central, o es decir, de mayor severidad, cuando la madre se infecta en el primer trimestre más que en el segundo y en el segundo más que en el tercero. ¿Por qué? Porque va a depender del tiempo que pase ese taquizoíto reproduciéndose dentro de las células del feto. ¿Ok? Entonces, no es un parásito teratogénico, ¿ok? No es teratogénico, simplemente se está reproduciendo y produciendo necrosis focal, ependimitis, vasculitis, periacueductal, etcétera, etcétera. Todas esas cosas de las que nombramos de patogenia en la clase anterior. Entonces, si la transmisión ocurre durante el primer trimestre, las probabilidades de transmisión son menores al 10%. ¿Ok? Si ocurre en el segundo trimestre, las probabilidades de transmisión aumentan a 15 o 55% de probabilidades de que la madre lo transmita al feto. Si la infección aguda de la madre ocurrió en el tercer trimestre, las probabilidades de transmitirlo al feto aumentan a 55, entre 55 y 80% de probabilidades de transmitirlo al feto a través de la placenta. Ahora, la severidad va a ser si se infectó en el primer trimestre de la madre y hubo transmisión, tiene un 60% de probabilidades de producir afectación del sistema nervioso central. ¿Ok? Si se infectó en el segundo trimestre, tiene un 25% de probabilidades de producir severidad porque afecta sistema nervioso central, principalmente con secuelas irreversibles, o en el tercer trimestre disminuye a 15%. ¿Ok? Y ese porcentaje es de acuerdo a el daño que se está produciendo a nivel del sistema nervioso central por la reproducción celular, porque no hay inmunidad celular. Entonces, tipo de afectación fetal de acuerdo al trimestre de la infección por Tegondi durante el embarazo. Si la infección ocurrió en el primer trimestre, la infección puede ser grave, con lesiones intracraneales y oculares. ¿Ok? Si la infección de la madre ocurrió en el segundo trimestre y la transmitió el feto, en general no suele ser grave, pero puede haber afectaciones oculares o incluso podría haber una que otra afectaciones del sistema nervioso central, pero no tan significativas. Y cuando ocurre en el tercer trimestre, es excepcional la afectación del sistema nervioso central. Lo máximo que ocurre son lesiones oculares como severidad, y lo que ocurre es una toxoplasmosis más bien generalizada, parecida a la que ocurre en el inmunocompetente. Entonces, las transmisiones en el tercer trimestre de gestación, pues bueno, como dijimos, es generalizada, o sea que lo que puede haber es neumonitis, miocarditis, hepatitis, trombocitopenia, retinocoroiditis, y el paciente puede tener anemia, hepatosplenomegalia o nacer asintomático. Si la infección ocurrió en el segundo trimestre de gestación, ¿qué puede ocurrir? Puede haber prematuridad, que nazca antes de tiempo el bebé. Puede haber encefalitis, puede haber convulsiones, puede haber retinitis, microoftalmia, ojo chiquito, globo ocular que no se desarrolla completo, puede haber estrabismo, puede haber microcornia y puede haber hidrocefalia. Ahora, cuando la transmisión ocurrió en el primer trimestre, hay alteraciones del líquido cefalorraquídeo, el paciente va a nacer con convulsiones, va a haber calcificaciones cerebrales, va a haber corioretinitis, va a haber hidrocefalia, va a haber múltiples, ya vamos a ver la tetra de Sabin, y microencefalia. Eso es no se desarrolló adecuadamente. Entonces vamos a tener la tetra de Sabin, que es característica de las infecciones cuando ocurren en el primer trimestre de la transmisión. El paciente va a tener corioretinitis bilateral, va a tener hidrocefalia y va a tener como tercera manifestación microencefalia con calcificaciones intracraneales. Bueno, aquí tienen más o menos, cuando la clínica es generalizada, fíjense que lo más común es que el bebé nazca con esplenomegalia. También puede haber alteraciones de líquido cefalorraquídeo, pero no llegan a dejar secuelas permanentes. Fíjense que tiene hepatomegalia normalmente, puede haber alteraciones del sensorio, puede haber anemia, corioretinitis, linfadenopatías, neumonitis, exantema, hidrocefalia, microcefalia, microftalmia, cero, ¿ok? Porque se infectó en el tercer trimestre.
Cuando tiene afectación del sistema nervioso central porque se infectó en el primer trimestre, es común que tengan corioretinitis, que haya alteraciones del líquido cefalorraquídeo, con calcificaciones intracraneanas encefálicas. Puede haber convulsiones, puede haber anemia, hidrocefalia, ictericia, y va a haber las otras manifestaciones como las que estamos viendo acá, pero no son lo que predomina en ese paciente. Microencefalia, puede haber microencefalia, puede haber cataratas, puede haber microftalmia, etc. Entonces, vamos ahora al diagnóstico a la siguiente fase, que es el diagnóstico de toxoplasmosis. La toxoplasmosis, el diagnóstico no se hace por demostración directa del parásito, ¿ok? ¿Por qué? Porque es muy difícil conseguir el parásito. Entonces, nos interesa diagnosticar las infecciones agudas, porque las agudas son las que, las que tienen riesgo principalmente. Bueno, por supuesto también las reactivaciones, pero nos vamos a centrar en el diagnóstico de infección aguda, de toxoplasmosis aguda. Entonces, los métodos parasitológicos son de bajo rendimiento, por ende, el diagnóstico de toxoplasmosis se hace por pruebas serológicas, es decir, por pruebas inmunológicas, porque puede ser suero, pero puede ser también líquido cefalorraquídeo o líquido amniótico. Entonces, lo primero que uno tiene que medir es la IgG, porque la IgG permanece toda la vida. ¿Ok? Es decir, que si yo me infecté alguna vez de toxoplasmosis, yo tengo que tener IgG positiva. La ausencia de IgG positiva significa que yo nunca he estado expuesto a Toxoplasma gondii. O me acabo de infectar y todavía no he hecho la seroconversión, que la clínica es lo que me va a determinar si debo repetir el examen o si simplemente descarto la toxoplasmosis. La ausencia de IgM descarta una infección reciente, es decir, para hacer diagnóstico de toxoplasmosis, tengo que tomar en cuenta tanto la IgG como la IgM. Entonces, el diagnóstico parasitológico podría ser útil en infecciones agudas, pero es difícil que den positivos, ¿ok? Son poco sensibles. Se puede utilizar sangre periférica o sangre del cordón umbilical del recién nacido. Se pueden usar también fluidos corporales, como se puede usar placenta, se puede usar tejidos fetales para obtenerlos, pero como les dije, es de bajo rendimiento, no es lo que se utilice como método diagnóstico principal que estoy sacando de la persona que es de la que sospecho. Puedo hacer una inoculación peritoneal en ratones, puedo hacer una inoculación en cultivos celulares o un examen directo del líquido cefalorraquídeo, del líquido amniótico, de sangre fetal o del cordón umbilical. Y eso me permite ver taquizoitos libres en el caso del peritoneo de ratón, o que el desarrollo dentro de las células. ¿Ok? Como lo ven aquí, estos son los Toxoplasma gondii dividiéndose dentro de las células nucleares, un taquizoitos. ¿Ok? Ahora, como dijimos, es difícil el rendimiento, no suele dar positivo. También puedo hacer demostración de taquizoitos en tejidos, como en las infecciones agudas, pero igual es poco probable que consiga taquizoitos. Puedo demostrar múltiples quistes tisulares cerca de una lesión necrótica en infecciones agudas o por reactivación, pero no es lo más común. Puedo hacer inmunohistoquímica, es decir, que tomé una biopsia de un tejido, hice inmunohistoquímica y conseguí que tenía los quistes tisulares. Bastante poco probable que hagamos el diagnóstico de esa manera. Entonces puede ser esos líquidos corporales que extraje, sangre, líquido cefalorraquídeo, etcétera. Puedo hacer aspirados o tejidos, o tomar tejidos y hacer centrifugados, y los voy a teñir con GIMSA o con inmunistoquímica, y voy a buscar los bradizoitos dentro de los quistes tisulares. ¿Cómo lo ven? Aquí en esto evidentemente normalmente se hace más en animales que en humanos. Puedo hacer PCR, eh, reacción en cadena de la polimerasa. Esto me permite hacer diagnóstico de la infección, por ejemplo, congénita ocular o cerebral, pulmonar y diseminada. La infección congénita tiene variedad de muestras biológicas. Yo puedo usar líquido amniótico, puedo usar líquido cefalorraquídeo, puedo usar sangre, puedo usar placenta o tejidos fetales. Pero fíjense que tengo por lo menos 4 que son bastante relativamente inocuos, excepto el líquido amniótico que pueda producirle la muerte del feto cuando lo extraigo, pero el riesgo-beneficio es lo que voy a utilizar para
para saber. Pero la placenta, evidentemente, que la podría utilizar, y si consigo la placenta infectada, es altamente sugestiva de que hubo transmisión al feto. Ahora, el diagnóstico comúnmente de toxoplasmosis congénita se hace más bien por detección de anticuerpos. ¿Ok? Voy a demostrar la presencia de anticuerpos en sangre, principalmente. Se encuentran con las siguientes determinaciones. Yo puedo determinar IgG, puedo determinar IgM, y en algunos otros países, que no es Venezuela, también podría ser IgA e IgE específicas contra Toxoplasma gondii. En Venezuela se utiliza IgG, IgM, y se utiliza esto que está escrito acá, que dice avidez de IgG, que ya vamos a explicar qué es. Y anteriormente se utilizaba una prueba que se llama aglutinación diferencial para saber si la infección es aguda o crónica, porque se utilizaban dos métodos. Se utilizaban hemaglutinación indirecta y ya les voy a decir. Para determinar, uno, la presencia de anticuerpos. Y una vez que demuestro que los anticuerpos están allí, detecto si hay inmunidad, sí, hemaglutinación indirecta y una intradermorreacción de toxoplasmina. La toxoplasmina, ¿se acuerdan que las intradermorreacciones son respuestas celulares? Y entonces, si está positiva, indica que la infección es crónica y que no me tengo que preocupar. Esto que estamos viendo acá viene a ser los anticuerpos, ¿ok? Los títulos de anticuerpos en cualquier paciente con cualquier enfermedad, ¿ok? Pero en este caso vamos a hablar de toxoplasmosis. El primer anticuerpo que aparece siempre va a ser inmunoglobulina M, ¿ok? Porque son las inespecíficas que cualquier respuesta humoral policlonal eh, se desarrollan con cualquier infección, ¿ok? Entonces, lo primero que aparece es la IgM. Posteriormente aparece la IgA, pero desaparece más rápido que la IgM y que la IgG. Y en tercer lugar aparece la IgG, que va a permanecer en el tiempo. ¿Ok? La IgM dura 18 meses en sangre. La IgA dura, creo que no me matan y no me acuerdo, pero es como mes y medio. No me acuerdo exactamente si es mes y medio o 3 meses. Y desaparece. Pero digamos que un mes y desaparece. ¿Para qué me sirve esto? Dijimos, uno, determinar IgG de antitoxoplasma gondii significa que alguna vez he estado expuesto, o sea que estoy en algún periodo que va desde aquí hasta el día en que hice el examen. ¿Ok? El paciente estaba expuesto a toxoplasma gondii y la IgG me está diciendo, alguna vez me dio toxoplasmosis. Puede ser que me acaba de dar o que me dio anteriormente. ¿Ok? Ahora, con toxoplasmosis, lo único que realmente nos interesa son las fases agudas. ¿Ok? Entonces, lo que me interesa es poder determinar si el paciente está en fase aguda o en fase crónica. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Pues le mando a hacer una IgG y le mando a hacer una IgM. Y ambas me deberían dar positivas. ¿Qué puede pasar? Bueno, que si estoy en este periodo de esta lineecita roja antes de que llegue a esta lineecita morada, yo solo tenga IgM positiva, pero tenga IgG negativa. ¿Por qué? Porque no he hecho la cero conversión de anticuerpos policlonales a anticuerpos monoclonales de tipo IgG. ¿Ok? Entonces, segunda posibilidad, estoy dentro de cualquiera de estos puntos que están acá, en donde tengo tanto IgG como IgM positiva, que es lo normal que yo consiga. Sin embargo, solo va a ser toxoplasmosis aguda si estoy en la fase inicial de toxoplasmosis, ¿ok? En la fase aguda. Entonces, ¿qué necesito saber? Porque fíjense que aquí estoy en fase crónica y todavía tengo IgA positiva, IgM positiva e IgG positiva. Y a mí lo que me interesa es este amarillo clarito que está acá, que es la fase aguda de la toxoplasmosis. Voy a hacer un test que se llama avidez de IgG. Esa avidez de IgG me mide la fuerza de unión del antígeno con su anticuerpo. Entonces, ¿cuándo se va a unir más fuertemente un antígeno con su anticuerpo? Cuando el anticuerpo es monoclonal, específico para ese antígeno. Y eso ocurre en fase crónica. ¿Ok? Entonces, una avidez por encima del 50% indica que ya yo estoy produciendo una IgG que es altamente específica contra toxoplasma. Ahora, cuando estoy en fase aguda, yo lo que estoy produciendo son anticuerpos policlonales.
Policlonales significa que estoy produciendo múltiples anticuerpos que reconocen múltiples epitopes o antígenos para poder identificar cuál es el que va a ser específico y que me va a funcionar contra el parásito. ¿Ok? Pero el cuerpo todavía no sabe cuál va a ser. Y por eso la activación es policlonal. En esa fase policlonal aguda, yo voy a tener una avidez baja porque algunos se van a pegar al antígeno de Toxoplasma gondii fuertemente, pero la mayoría no. ¿Ok? Eso significa que voy a tener una avidez baja, que es decir, menor a 30%. ¿Ok? Poca avidez o poca especificidad de esa gran cantidad de anticuerpos contra el antígeno de Toxoplasma gondii. ¿Ok? Contra los antígenos de Toxoplasma gondii. Entonces, los anticuerpos IgM antitoxoplasma gondii son útiles para el diagnóstico de infección aguda en adultos inmunocompetentes, particularmente en embarazadas, que quiero descartar si hubo transmisión al feto o no. También me van a servir en inmunosuprimidos porque embarazadas o no, puede ser también en pacientes con toxoplasmosis aguda generalizada. En inmunosuprimidos porque también podría haber la presencia de IgM descartaría recrudescencia y me hablaría más bien de aguda generalizada en inmunosuprimidos. En el feto, porque la IgM si aparece en la sangre del feto, siempre va a ser del feto no, del recién nacido. Los fetos no pueden tener IgM porque ellos todavía no producen anticuerpos. Ok, entonces me van a servir es en el recién nacido. Entonces, la IgM la puedo, bueno, pues tengo varias formas de hacerlo. Puedo hacerlo con un ELISA, con una inmunofluorescencia indirecta o con un ISAGA, que son ELISA, variantes del ELISA, que tienen relativa sensibilidad y especificidad. Acuérdense que los anticuerpos no siempre, lamentablemente las pruebas donde se detecta anticuerpos no necesariamente tienen alta especificidad, pero sí tienen mejor sensibilidad. Entonces, los anticuerpos IgM son detectables desde la primera semana de la infección, ¿ok? Ellas tienen un pico al mes de la infección y luego van a empezar a descender lentamente durante los próximos 18 meses. Entonces, la IgM comienza a descender en el segundo o tercer mes y puede mantenerse hasta 12 meses después en cada caso. Varía en cada caso. Por ende, en toda embarazada, la IgM positiva, los resultados deben confirmarse en un laboratorio de referencia porque hay que hacer avidez de IgG para saber si la infección realmente es aguda o si ya es crónica, porque los anticuerpos duran hasta 12 meses. Entonces, lo importante es que se detectan desde la primera semana de infección. ¿Ok? La IgA es muy útil en adultos inmunocompetentes, infectados y en embarazadas, no tanto en los VIH como habíamos puesto antes. En el recién nacido, yo no busco anticuerpos en el feto, ¿ok? Es en la embarazada y en el recién nacido. Entonces, se hace por ELISA o por ISAGA. En Venezuela no se hace mucho. Desaparece antes que la IgM, ¿ok? Duran menos de 12 meses esos anticuerpos. La IG es útil en adultos inmunocompetentes, embarazados o no, también en niños con corioretinitis y en pacientes con encefalitis por T. Gundi. Se detectan por ELISA y desaparece antes de los 4 meses. O sea que el anticuerpo que primero desaparece es la IgE y por eso es el mejor marcador de infección aguda. Pero no desaparece primero que la IgE. La IgE desaparece primero que la IgA y la IgA desaparece primero que la IgM. Y la IgG, antitoxoplasma gondii, es muy útil para determinar infección crónica. Entonces lo voy a utilizar en cualquier persona infectada con toxoplasmosis, sea embarazada o no, en pacientes inmunosuprimidos, eh, tanto generalizada como, o sea, por primoinfección como por recrudescencia, y en el recién nacido. Entonces, ¿qué otras pruebas puedo utilizar además de la IgG? Bueno, la IgG la puedo determinar, perdón. La puedo detectar por Sabin y Feldman, es un test que se utilizaba antes, que era el método de referencia, pero
necesito utilizar taquizoítos, y esos taquizoítos son infectantes, o sea que tenían un alto riesgo de laboratorio, o sea que ya no se usa. Y por eso hoy en día se utiliza más bien es ELISA, inmunofluorescencia indirecta o test de aglutinación directa modificado, que es el que acabamos de nombrar. Es detectable a partir de la primera o segunda semana posterior a la exposición a T-Gondi, con pico en el primero o segundo mes. ¿Ok? Es decir, que aparece después que la IgM y después que la IgA y después que la IgE. Dura de por vida, pero suelen ya en las fases más crónicas estar en títulos bajos. ¿Qué voy a utilizar para hacer el Sabin y Feldman? Voy a utilizar taquizoitos de T-Gondi que los voy a exponer al suero del paciente. Eso me genera, necesito complemento, lo incubo y los taquizoitos sin teñir les agrego, se van a unir a los anticuerpos, o sea, los taquizoitos a la IgG. Voy a añadir azul de metileno y eso me va a producir taquizoitos azules. 50% o más de los taquizoitos sin teñir, la prueba es positiva porque significaría que tengo poca IgG y que estoy en fase, o sea, que lo que se va a unir van a ser las IgM que no se tiñen. Entonces, este es el Sabin y Feldman, donde tengo aquí mis taquizoitos dentro de un pseudoquiste en una célula. Esa prueba ya no se usa. El test de aglutinación directa modificado o aglutinación diferencial utiliza preparaciones antigénicas con antígenos de taquizoitos fijados con acetona o metanol, que son indicativos de fase aguda, con un antígeno HS, que son taquizoitos fijados con formalina, y se exponen al suero del paciente diluidos en 2 mercaptoetanol. La interpretación del resultado es que si la infección es pasada o va a haber, perdón, si la infección es reciente, la IgG se aglutina con estos dos antígenos. Si la infección es pasada, se aglutina con el HS, pero no con el AC, ¿ok? Y bueno, pues esto después lo tengo que hacerle la intradermorreacción y corroboro la infección crónica o aguda. Entonces, el test de aglutinación indirecta, pues, probablemente estaba aquí una imagen que no apareció. Ok, y ahora vamos con lo que sí se hace normalmente hoy en día, que es la avidez de IgE antitoxoplasma gondii, que lo que vamos a tener es la fuerza de unión del anticuerpo con el antígeno, como ya lo dijimos, va a ser pequeña cuando los anticuerpos son multivalentes o polivalentes, policlonales, y aumentan en el tiempo. Con el tiempo después de la estimulación antigénica va a aumentar la IgG específica y eso hace que aumente la avidez del anticuerpo por su antígeno y que entonces sea mayor de 50% y eso me indica que han pasado ya 12 a 16 semanas después de la infección. Y eso es lo que me determina entonces que ya si estoy en fase aguda o en fase crónica. Si tengo más de 50% de avidez, estoy en fase crónica. Si tengo menos de 30% de avidez, estoy en fase aguda. ¿Ok? Que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, más del 50% significa que la toxoplasmosis se adquirió hace más de 16 semanas, lo cual significa que no ocurrió antes del embarazo o que no tiene que ver con la infección que el paciente está presentando ahorita. Por ende, una embarazada durante el primer trimestre de gestación con una IgG positiva anti-T-Gondi con avidez mayor de 50, la paciente está en una infección crónica. La determinación de IgG anti-T-Gondi de alta avidez no debe realizarse como una prueba aislada, ¿ok? Debe realizarse junto con esta otra prueba de AC y HS cuando se amerite junto con otras pruebas. Eso lo hace el laboratorio especializado. Nosotros mandamos a hacer IgG e IgM y avidez si dan positivas, pues hay que referirlo a un centro de referencia. Las dificultades, pues bueno, pues como ven, hay una ventana entre 30 y 50% donde no sabemos si realmente la infección es aguda o es crónica y por eso es mejor que lo haga una persona especializada, un especialista en toxoplasmosis. La determinación de IgG anti-T-Gondi de alta avidez, no esto ya lo leí. El algoritmo diagnóstico de toxoplasmosis durante el embarazo. ¿Ok? Entonces,
lo que vimos antes, o sea, yo necesito determinar si estoy en fase aguda o en fase crónica, si estoy sospechando que el paciente tiene una toxoplasmosis aguda. ¿Ok? De la misma manera, cuando estoy ante una embarazada, yo necesito descartar si la madre tiene toxoplasmosis durante el embarazo. ¿Ok? Entonces, realizo IgG e IgM idealmente tomadas en el primer trimestre. ¿Ok? Entonces, esto es un despistaje que le hago a toda mujer embarazada, ¿ok? No a una persona que tenga signos y síntomas, ¿sí? Entonces, yo puedo tener una persona con signos y síntomas, y si tiene signos y síntomas, ¿qué voy a hacer? Sospecho toxoplasmosis porque tiene un síndrome febril, porque tiene adenopatías cervicales posteriores, además tiene rash, mialgias y inflamación de ciertos órganos, hepatosplenomegalia, etcétera. Sospecho toxoplasmosis, realizo IgG, realizo IgM y realizo avidez de IgG y determino si la infección es o no por toxoplasmosis. ¿Ok? Y le doy tratamiento, etcétera, etcétera. Ahora, en una mujer embarazada, indiferentemente de que presente síntomas o no, yo debo hacerle un despistaje de toxoplasmosis siempre. Y el primer momento en que se hace despistaje de toxoplasmosis en una embarazada es en el primer trimestre, en la primera consulta. ¿Ok? Entonces, en la primera consulta que el paciente tiene, que la embarazada tiene con su obstetra para control prenatal, el obstetra le debe pedir, o el médico general rural, debe pedirle IgG. ¿Ok? Si la IgG me da negativa y no hay evidencia de infección, la mujer nunca ha estado expuesta a toxoplasmosis y lo que debe hacer es evitar una primoinfección. ¿Cómo? Evitando contacto con gatos, evitando no consumir alimentos que puedan tener quistes tisulares, es decir, cualquier alimento que esté, cuya cocción sea dudosa, por ejemplo, los ahumados, todos esos alimentos no eliminan los quistes tisulares de toxoplasmosis. Esa paciente se le debe hacer una serología después, si salió negativa, una serología trimestral, es decir, una serología en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre, y asegurarnos de que no haya seroconversión de IgG negativa a IgG positiva. ¿Ok? Y eso es el control normal de una embarazada. Realizar IgG en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. ¿Qué pasa si la mujer durante el embarazo, yo le estoy haciendo su control prenatal y resulta que hace seroconversión? Se trataría de una toxoplasmosis adquirida durante el embarazo. ¿Por qué? Porque la paciente no tenía y de repente empieza a tener anticuerpos, que significa que está en una fase aguda. Esa paciente evidentemente la tengo que diagnosticar primero con una IgM positiva, una IgG positiva y una avidez de IgG que esté menor a 30%. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? A esa mujer la tengo que, inmediatamente que la diagnostico, la tengo que tratar. ¿Ok? Además de eso, voy a hacer PCR de líquido amniótico y voy a hacer controles fetales con ultrasonido fetal. ¿Ok? O sea, el control prenatal. En el embarazo, la mujer embarazada debe ir a control todas las semanas. ¿Ok? E incluso cuando son de alto riesgo, perdón, todos los meses, una vez al mes. Cuando pasan a ser de alto riesgo y una mujer que le haya dado toxoplasmosis durante el embarazo pasa a ser un embarazo de alto riesgo, normalmente le hacen controles semanales. Entonces, esa paciente requiere ultrasonidos fetales para observar si el feto hace hidrocefalia o algún otro cambio en el ultrasonido que me indique que el feto está infectado. Además de eso, puedo extraer líquido amniótico y hacerle PCR al líquido amniótico para ver si hubo transmisión congénita antes de que el bebé nazca. El escenario, ok, cuando consigo entonces IgM idealmente tomadas en el primer trimestre, la IgG está positiva y la IgM está negativa y la edad gestacional es menor de 18 semanas, la infección fue antes del embarazo y no hay riesgo de toxoplasmosis congénita, a menos que la paciente se inmunosuprima, por supuesto, que entonces pasaría a tener taquizolitos otra vez. El siguiente escenario sería una IgG positiva con una IgM negativa, donde la edad gestacional tiene más de 18 años, es decir, 18 semanas, es decir, la paciente ya tiene más de 18 semanas de gestación y tiene estas dos
IgG positiva con IgM. Pero aquí la IgM está negativa. No sabemos si ocurrió durante el embarazo o no. Eso la vamos a ignorar. La IgG negativa con IgM positiva está apenas empezando la toxoplasmosis. La paciente tiene IgM positiva. Significa que le repito a la 1 a 3 semanas la IgG para que estar segura de que no es un negativo, de que es un falso positivo. Y lo que voy a conseguir entonces es que si me dan positivas las dos, porque acuérdense que la IgG aparece después que la IgM, tengo tanto IgG positiva con IgG negativa o IgG positiva con IgM positiva. Tengo dos posibilidades. Si la IgG me dio negativa, la IgM positiva puede ser un falso positivo, lo repito, y si fue un falso positivo, la segunda vez que lo hago, preferiblemente con alguna otra técnica, me va a dar negativo y sé que no fue, que fue un falso positivo, ¿ok? O me puede dar que la IgG estaba negativa, la IgM positiva, pero sí era un caso verdadero, en donde estoy teniendo cero conversión. Repito los exámenes y me va a salir IgG positiva con IgM positiva, avidez de IgM menor de 30, y el paciente hay que tratar a la embarazada, hay que hacer PCR igualito a las 18 semanas y hay que hacer ultrasonido fetal durante el resto del embarazo. Controles frecuentes. Durante los primeros 6 meses doy un tratamiento que no atraviese la barrera hematoencefálica del feto para no, perdón, que no atraviese la placenta para disminuir las probabilidades de transmisión, pero que tampoco atraviese, no puedo hacer que el medicamento pase porque sería teratogénico al feto. Y en el último trimestre sí doy algún medicamento que atraviese la barrera placentaria para que tratar al feto también, pero ya no hay riesgo de teratogénesis porque ya está formado el feto. Entonces, me queda IgG e IgM idealmente tomadas en el primer trimestre. El cuarto escenario sería que las dos me den positivas y debo confirmar en el laboratorio de referencia para tener avidez de IgG y la otra prueba de AC y HC. Entonces, en el laboratorio de referencia se determina alguna de las siguientes combinaciones. Puedo hacer IgG, IgM y avidez de IgG con IgM y AC y H, detección de esta otra prueba. Puedo hacer, esta es lo mismo, que tuviera un laboratorio en donde hubiera IgG, IgA e IgE y se lo agrego, o los hago todas. ¿Ok? Entonces, la serología serologías compatibles con toxoplasmosis agudo, no puedo excluir infección durante el embarazo y el feto está en riesgo de toxoplasmosis congénita. ¿Ok? Entonces, se inicia tratamiento a la embarazada, como acabamos de decir, PCR de líquido amniótico de ese embarazo a las 18 semanas, a partir de las 18 semanas, o a las 18 semanas de gestación, y use ultrasonido fetal mensual para revisar afectación del sistema nervioso central. Si la paciente tuvo toxoplasmosis previa a la gestación, está en infección crónica, el feto no tiene riesgo de hacer toxoplasmosis congénita, excepto que la paciente se inmunosuprima porque tuviera VIH, SIDA, y que entonces se reactivara la toxoplasmosis y hubiese transmisión. No suele ser lo más común, ¿ok? Y cuando entonces la paciente ya sabemos que se infectó antes del embarazo, no hay que hacerle seguimiento al feto porque no hay riesgo de transmisión. Cuando la serología es dudosa, para descartar toxoplasmosis aguda, hay que tomar, bueno, repetir. Ok, cuando esto ya no es en el embarazo, sino cualquier persona en la que sospechamos que tiene toxoplasmosis aguda. Si me sale IgG negativa, eh, pero yo sigo sospechando que lo que tiene es toxoplasmosis aguda, debo repetir la prueba 3 semanas más tarde. ¿Ok? Repito mi IgG nuevamente y si me da positiva era toxoplasmosis aguda, si me da negativa, descarto toxoplasmosis aguda. ¿Ok? Se hace un seguimiento serológico estricto para verificar infección aguda o crónica y tomar la conducta adecuada. Eso significa que le tengo que hacer IgM, IgG, avidez de IgG, y las otras pruebas que nombramos. Bueno, estos son casos específicos para a las 11 semanas de edad gestacional. Si tengo una IgG positiva con una IgM positiva, con todas estas pruebas,
esto sería como me diera una IgM positiva con una IgA negativa y una IgE negativa, con una avidez mayor de 60%. Evidentemente, ya esto es una infección crónica y el paciente no está en riesgo. Mientras que la primera, perdón, en este caso sería IgG positiva con IgM positiva, con IgE positiva, o alguna de estas pruebas, la avidez menor de 30%, etcétera, es una infección aguda y debo tratar a la madre. Si si me da IgM positiva y todo lo demás me da negativo con una avidez mayor de 60%, es una infección crónica y no tengo que hacer absolutamente nada. Ok. La toxoplasmosis congénita. Entonces, eh, esto es lo mismo que ya acabamos de ver. Esto sería el resumen. Tenemos la valoración clínica. Primero, a la embarazada le hago una determinación de IgG. Si me da negativa, no existe toxoplasmosis congénita en el momento. Voy a repetirle espérate, esto es en el recién nacido. Ok. Estoy hablando del recién nacido. Cuando nace, determino si tiene IgG positiva. ¿Ok? La IgG, si me da negativa, no hubo transmisión porque ni siquiera hay IgG de la madre en el feto no tiene toxoplasmosis congénita, ¿ok? Si la IgG me da positiva, esa IgG debo hacerle, como puede ser de la madre, tengo que determinar IgM o IgA en el recién nacido, ¿ok? Si la IgM me da positiva, significa que tiene toxoplasmosis congénita. Y si la IgM me da negativa, con IgA negativa, debo hacer seguimiento serológico al mes, a los 3 meses y a los 6 meses en el caso de la IgM, y al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses y a los 12 meses en el caso eh, eh, de la IgG. ¿Ok? Entonces, ese sería el seguimiento en el recién nacido. Evidentemente que si diagnostico toxoplasmosis congénita, hay que darle tratamiento a ese recién nacido. Entonces, si la IgM me da positiva, toxoplasmosis congénita. Si me da negativa, como dijimos, lo repito durante 12 meses. Si la IgG es positiva, tiene más de 12 meses. Si la IgG es negativa, tiene menos de 12 meses. No existe toxoplasmosis congénita. Ay, esto no sé qué es. Esto no es congénita, esto es un paciente normal y corriente. ¿Cómo hacemos la profilaxis de toxoplasmosis? Va a haber, uno, las carnes deben estar bien cocidas, es decir, todas las carnes que están a término medio o que se cocinan con métodos que no sean de cocción con fuego, de calor, suelen no eliminar los quistes tisulares, ¿ok? Es decir, cosas como, qué sé yo, lomo embuchado, qué sé yo, eh, todas esas cosas que se comen rebanadas, ¿cómo se llama? Chorizo, esas cosas. Todas esas cosas no se cocinan a fuego, sino que se dejan, se ahuman, ¿ok? Todo lo que es ahumado suele no eliminar estos quistes tisulares, ¿ok? O sea que no son aptos para mujeres embarazadas. Evitar el contacto de las mucosas al manipular carne cruda, porque si manipulamos carne cruda y después entramos en contacto esa sangre de la carne con las mucosas, con la boca o con los ojos, pues vamos a estar ingiriendo y consumiendo, prácticamente, es por la boca más que todo, taquizoitos que son infectantes. Higiene de manos después de contacto con carne cruda, o sea, lavarse las manos, no chuparse los dedos. Las superficies de la cocina y utensilios que hayan estado en contacto con la carne cruda se deben lavar muy bien. En teoría, usar guantes, particularmente si somos un proveedor de comida. Evitar contacto con materiales potencialmente contaminados con heces de gatos. Particularmente si la mujer está embarazada, ninguna mujer embarazada debe manejar ¿cómo se llama? La tierra del gato, ¿ok? Donde el gato defeca. Desinfectar la caja del gato de basura vaciada con agua, casi hirviendo durante 5 minutos antes de volver a llenar. Lavar las frutas y vegetales antes de su consumo, porque el agua puede estar contaminada con quistes.
Evitar beber agua potencialmente contaminada con ooquistes de Tegondi, que vendría a ser lo mismo que hemos dicho siempre de filtrar y hervir el agua por 10 minutos. Y bueno, si el paciente tiene SIDA, pues se utilizan profilaxis, medicamentos, antibióticos profilácticos para prevenir la recrudescencia por toxoplasmosis. Lo ideal sería elevar el uso de antirretrovirales para que los CD4 se mantengan altos. Ok, entonces los principales mecanismos de transmisión va a ser alimentos contaminados con heces de gato, que puede ser porque el gato está en la casa y la tierra, nos ensuciamos las manos con las tierras del gato, o ya les voy a decir, un segundo que les voy a compartir otra. Ok, quiero esto. Cuando vemos este ciclo biológico en particular, ¿dónde está? De Toxoplasma gondii, lo están viendo, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, fíjense que el perro podría ser un vector mecánico de los ooquistes de toxoplasmosis, ¿ok? O sea que es adecuada higiene para no comerse directamente los ooquistes. ¿Qué más? Pues el gato también puede tener ooquistes en su pelaje y pues bueno, pues eso es lo que hay que prevenir. Y bueno, y después, pues como dijimos que todos los mamíferos de sangre caliente, e incluso las aves, pueden tener el parásito de forma de quistes tisulares o incluso si lo ven aquí, puede estar tanto como taquizoitos libres en la sangre como bradizoitos y que en el momento en que se consuma esa carne, el paciente se infecte. ¿Ok? Entonces, a toda mujer embarazada hay que explicarle que debe evitar contacto con animales durante el embarazo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe, todo claro. Bueno, gracias. Esta clase es muy densa, me disculpan este, la intensidad. Déjenme, aquí tienen algunas fotos, vamos a terminar con las fotos y ya aquí ven un paciente con hidrocefalia, microcefalia, estrabismo, aquí ven la hidrocefalia y esto ya lo vi, estas cosas ya las vi. Listo, pues. Muchas Bueno, gracias, chicos, doctora. gracias a ustedes por estar aquí.